Gracias, precioso Señor, te queremos dar por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos das de levantarnos. Gracias porque podemos reunirnos y tener este discipulado, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por todas tus enseñanzas, Señor. Tenemos un corazón dispuesto para ti en esta mañana. Queremos seguir aprendiendo más sobre cómo amarnos los unos a los otros. Y nosotros en este momento nos disponemos nuestro corazón, nuestra mente para ti, precioso Señor. Gracias por este tiempo. Te lo entregamos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Amén. Muy bien, amados. Entonces, vamos al paso número 2. En la clase pasada estuvimos hablando sobre el cómo relacionarnos los unos con los otros. Y hubo un versículo clave que es Lucas 6:31, amados. Un versículo muy importante que tenemos que aprenderlo, tenemos que memorizarlo. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En la clase pasada vimos que el volumen 3 gira en torno a esto, al amor al prójimo, relacionarnos con otras personas. Podemos ver en el paso número 2 que el título es Amémonos los unos a los otros. Y bueno, vamos a ver de qué trata esto. Tenemos el falso y verdadero, lo vamos a dejar para el final y vamos a comenzar. Amando a mi hermano. Aunque debemos amar a todos, estamos llamados especialmente a amar a nuestros hermanos en Cristo. Primera de Pedro 2:17. Ya casi vamos a ver la palabra. Somos familia, responsables de cuidarnos y apoyarnos mutuamente. Nuestra iglesia debe ser refugio donde experimentamos la unión y el amor que es tan escaso en el mundo de hoy. La iglesia, amado, la iglesia, nuestra iglesia, un refugio, un lugar para tener comunión con nuestros hermanos. Vamos a ir a la palabra a Primera de Pedro 2:17, solo para confirmar qué es lo que el Señor nos quiere decir aquí, para estar en contexto. Si usted quiere, anota la cita, yo la estoy buscando, entonces no se preocupe. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Vea qué palabra tan importante. Amen a sus hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Muy bien, vamos a la número 1. El amor entre cristianos es importante. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra en Juan 13:34 y 35 para contestar esta número 1? Adelante, amados. ¿Qué dice la palabra? Un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros, no como yo os he amado, sino como también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. El amor entre cristianos es importante. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es el que nos invita a que reflejemos ese mismo amor entre nosotros mismos. Así es, amén. Amados, el amor entre cristianos es importante porque nos identifica como discípulos de Jesús. ¿Y cómo conocerán que son mis discípulos? En que nos amemos unos a otros. ¿Cómo sabrá la gente que somos discípulos de Cristo? Por el amor que nos tenemos. Esto da testimonio al mundo. Esto da testimonio, amado, cuando nos relacionamos y nos amamos entre nosotros. Este amor genuino entre hermanos. Este amor da testimonio. La gente es evangelizada por este amor que nos tenemos. Así es como tenemos que vivir nuestra vida cristiana, amándonos, amándonos. Nos identifica como sus discípulos. El amor entre hermanos es como un uniforme o bandera que nos identifica como discípulos de Cristo y nos distingue de los no creyentes. Aquí, amados, siguiendo el texto, nos distingue de los no creyentes. Este amor, amado, nos distingue. Es genuino. Es el amor de Cristo. Muy bien, número 2. ¿Quién es nuestro modelo en cuanto al amor? Lo leíste en el versículo 34. ¿Quién es nuestro modelo? Jesucristo mismo, porque Él es quien nos da el nuevo mandamiento. Así es, Jesucristo mismo. Amado, usted puede ir contestando. Si usted tiene el material, puede irlo haciendo, ¿verdad? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Él es nuestro modelo. Él
es nuestro modelo a seguir, amado. Hay muchos modelos a seguir en la palabra, hay muchas historias, hay hombres de Dios, pero prestémosle mucha atención a Jesucristo en los evangelios e imitémoslo a Él. Él es nuestro modelo a seguir, nuestro principal modelo a seguir. Aquí hay un alto. Dice, Romanos 5, versículos 6 y 8, afirma que Dios nos ama, no por ser dignos, sino por su gracia. Su verdadera naturaleza es el amor. Primera de Juan 4:8. Ya casi vamos a confirmar esas palabras. El tipo de amor demostrado por Cristo piensa en el otro, mientras que el amor mundano es interesado, buscando beneficio propio. Piensa en el amor que tiene para con otros cristianos. ¿Hasta qué punto puede decir que es desinteresado? ¿Piensa más en ellos o en sí mismo? Amado, es una reflexión. No es necesario que hagamos comentarios. Piénselo. Hágase estas preguntas. Amado, el amor de este mundo es completamente condicional. Si tú me amas, yo te amo. Si yo no te amo, tú no me amas. Así es el amor de este mundo, completamente condicional. El amor de Cristo es diferente. Aunque yo no ame a Cristo, Él me sigue amando. Él ya me ama. Él ya me amó con una pasión indescriptible en la cruz. Lo dio todo por nosotros. Ya lo hemos comentado antes, amado. Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros en este trayecto hasta la cruz. Tanto así que cuando le traspasaron con la lanza, lo que salió fue agua, amado. Ya no había más sangre que derramar. Lo dio absolutamente todo por amor a nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Este es el evangelio, que Cristo murió por nosotros, por el perdón de nuestros pecados y que resucitó al tercer día y ahora le esperamos porque Él vuelve. Fue lo que Él dijo. Él regresa, amado. Y esta es nuestra esperanza viva de la que habla la palabra. Muy bien, vamos a confirmar rápidamente lo que dice la palabra en Romanos para poder entender este fragmento que está por acá. Dice Romanos 5 del 6 al 8. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, amado, Cristo murió por nosotros, siendo nosotros pecadores. Ya lo hemos comentado antes, ¿cuál era nuestra condición? Bueno, la voy a repetir hasta que nos aprendamos cuál era nuestra condición, amado. Muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, completamente condenados porque no creíamos en el unigénito Hijo de Dios. Esa es la condición de todos los que no tienen a Cristo, amado. Es muy grave, pero Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. Vea su amor completamente incondicional. Incondicional, no como el amor de este mundo, como lo está confirmando aquí en Romanos 5, versículos 6 y 8. Y dice que su verdadera naturaleza es el amor. Eso está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice la palabra? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La esencia misma del amor es Cristo, amado. Esa es su naturaleza. Amor, amar. Si hay un verbo que lo define a Él, es el amor, amado. Su naturaleza. Muy bien, número 3. El amor es más que un sentimiento dulce y hermoso. Requiere acción. Lo hablábamos en la clase pasada. Acción, acción, acción. El amor es más que un sentimiento dulce y hermoso. Requiere acción. Si queremos amar como Cristo, ¿qué debemos hacer? Juan 15:10. ¿Qué dice la palabra, amados? Bendiciones, hermanos. Juan 15:10. Adelante. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco. Amén. ¿Qué debemos hacer? Permanecer en su Guardar palabra. sus mandamientos, Guardar los mandamientos. igual permanecer en ella. Amén. Así es, guardar sus mandamientos y vivir en obediencia, amado. Hay un texto que no recuerdo que dice, amado, que si realmente le amamos, entonces hagamos lo que Él nos manda. Parafraseado, amado, el verdadero amor que nosotros tenemos por Dios, por Cristo,
Cristo, el te amo verdadero de un cristiano es vivir en obediencia a Cristo. No es el decir con mi boca, te amo Jesús, te amo Dios, te amo, te amo, te amo, pero con mis acciones lo niego. No, el amor que yo tengo por Dios se muestra en mi obediencia, haciendo lo que Él dice, lo que Él nos manda. Muy bien. Número 4. El amor es como una clase de termómetro espiritual. ¿Qué dice del que pretende ser un buen cristiano, pero que aborrece a su hermano, amado? Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 9 al 10. ¿Qué dice? Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amén. ¿Cómo está esta persona? ¿Qué dice del que pretende ser un buen cristiano, pero aborrece a su hermano? ¿Cómo está él? ¿Cómo está? ¿Cuál es la condición de este hermano, de esta persona? Que Está dice en, amar. Aún tini- vive está en en tinieblas. tinieblas. Gracias, Isaí. Muy bien, así es, amados. Aún está en tinieblas. Amado, es grave. Es muy grave. Aún estamos en tinieblas. Aún estamos en tinieblas, amados, si esto está sucediendo en nosotros. ¿Cómo es eso? Yo digo ser un cristiano, pero aborrezco a mi hermano. Aborrezco a mi prójimo. Aborrezco a alguien de mi familia. Aborrezco a cualquier otra persona, amados, sin importar quién sea. Es que cualquier persona es mi prójimo. Y está hablando del amor que nos tenemos los unos a los otros. No solo se trata de mi hermano en Cristo, sino de otras personas. Y vean que es muy fácil amar a quien nos ama. Es muy fácil convivir con ellos, estar con ellos. Todo fluye, todo es perfecto. Pero ¿qué pasa cuando estamos con una persona que tal vez no es tan agradable, pero igual Dios nos manda a amarla? ¿Cómo he yo de aborrecer a alguien, amado? Confesando a Cristo en mi boca. No, 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 no. Si existe ese tipo de cosas en mi corazón y si yo no las había amado, es tiempo de cambiar, de decir, Señor, perdón, perdón, porque te he desobedecido en esto. Somos un pueblo diferente, dice la palabra, amado. Somos diferentes. No somos como el resto, amado. Este amor de Cristo nos distingue completamente. Entonces, volviendo, no puedo pretender ser un buen cristiano, amado, si aborrezco a mi hermano. Aún estoy en tinieblas, si es así. Muy bien. Número 5. Bueno, completemos. Leamos la palabra, amado. ¿Qué dice la palabra en primera de Juan 3:18 para contestar? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre el amor de la palabra y el amor de verdad? En sus acciones y en sus hechos. Muy bien, excelente. Amado, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor de palabra, amado, solo se expresa con palabras. Es algo que simplemente digo al viento, que lo pueden escuchar otros. Pero ¿será esto una verdad? El amor verdadero se demuestra con acciones. Acción, acción. Es un verbo, ¿verdad? En acción. Amar, amar. Y vamos a lo mismo, amado. ¿Cómo usted le demuestra a Dios su amor por Él? Siendo obediente, viviendo la palabra. No de boca. Sí, Dios, te amo Jesús. Y todo es externo, por fuera, pero no está sucediendo nada en mi corazón. Tengo que prestar mucha atención a esto. Esto es importante, amado, porque habla de nuestra identidad como hijos de Dios. El amor es principal, primordial en nuestra vida cristiana. ¿Qué dice un versículo bíblico por ahí? Dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y finaliza el texto diciendo, el más grande de estos es el amor. Es el amor. Primero de Tengamos Corintios 3, hermano. Amén. Natanael, muchas gracias. Sí, Primera de Corintios 13. Un capítulo espectacular. Un capítulo que habla del amor de Cristo, del amor de Dios. Este es el amor de Él. Esta es su naturaleza. Ese es el amor de Él. El amor que nosotros tenemos que imitar. Un amor que no es de este mundo, amado. Es que este mundo condiciona todo, todo lo condiciona. Por eso no hay amor, por eso hay guerras, por eso
eso hay diferencias. Por eso si no estás de acuerdo conmigo o yo no estoy de acuerdo contigo, yo no te amo de verdad. No me importa en lo absoluto. Amado, esto es terrible. Está mal porque este mundo es así. Falto de amor, muy condicional. No ama por igual. Está completamente desbalanceado. Mucho para un lado y poco para el otro. No hay un balance. Cristo no nos amó así. Cristo se entregó completamente por nosotros. Él nos amó primero. Nos amó. No escatimó ser igual a Dios, dice la palabra. Se entregó completamente. Él lo dio todo, amado. Nunca dudemos de Él. Si hay alguien que ama nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser completamente, es nuestro Señor Jesucristo, amado. No deje que nadie le quite eso, ni le robe eso, ni tome eso de usted. Nadie, que nadie lo engañe. Nadie lo amó más que Cristo. ¿Quién fue el que dio la vida por usted? Cristo. Y no fue un simple sacrificio, fue algo que trascendió el tiempo y el universo. La misión más importante, amado, reconciliar al hombre con Dios. No se nos puede olvidar nunca. La cruz de Cristo, amado, lo es todo para nosotros. Este es el evangelio, amado. Por eso hay que predicar la cruz de Cristo, porque hay salvación de Dios ahí. No se avergüence nunca. Muy bien, amados. Aquí, siguiendo el texto. ¿Finge usted el amor a veces cuando está con otros? ¿Lo finge usted, amado? Bueno, hagámonos estas preguntas. Las siguientes preguntas le ayudarán a entender lo que se requiere para amar a sus hermanos en verdad. El amor y el sacrificio. Número 6. Según Primera de Juan 3:16, ¿cómo podemos amar con hechos y en verdad? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Amén. Amén. Entonces, Natanael, ¿cómo podemos amar con hechos y en verdad según este texto? ¿Qué quiere decir que tenemos que morir físicamente por otros? No, tenemos que morir en nuestro egoísmo personal o en nuestro interés personal y poner por delante el interés de los demás. Amado, ¿cómo podemos amar con hechos y en verdad según este texto, según la palabra, siguiendo el ejemplo de Jesús, estando dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos? ¿Quiere decir que tenemos que morir físicamente? Amado, no siempre habrá un momento sacrificial de esa forma. No siempre tendremos a una persona con, eso es un ejemplo, amado, solamente. No siempre vamos a tener a una persona tal vez con un arma de fuego, amado, apuntando a un hermano y que nosotros por voluntad propia decidamos interponernos para evitar una tragedia. Bueno, la tragedia sería pues que yo vaya a morir, ¿verdad? O que el hermano a quien yo estoy protegiendo vaya a morir, que alguna de las personas vaya a morir. Ya es una tragedia de por sí. Pero no, a lo que voy, amado, es que no siempre vamos a tener un momento así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aplico la palabra en mi diario vivir? ¿Cómo aplico la palabra en mi diario vivir? Porque la posibilidad de que suceda algo así es poco probable. Entonces, ¿quiere decir que tenemos que morir físicamente? No siempre. Esto también, amado, significa sacrificio, servicio y entrega diaria. Servicio, 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 lo que hablábamos en la clase pasada. Servir a nuestros hermanos. Está hablando de amar en hechos y en verdad. Vivamos este amor con nuestros hermanos, siendo de soporte para ellos, sirviéndolos, sacrificando algunas cosas por ellos. Una entrega de amor diaria. Mostrar este amor. Vivir, como decían por ahí, enamorado, amado. Este es el amor entre hermanos, amado. Imitando a Cristo, imitando el amor de Cristo. Sacrificial, sacrificial completamente, todos los días. Actitud de siervo en todo momento, en todo tiempo. Cristo no vino para ser servido, sino que vino a servir a otros. Así debemos de vivir nosotros, imitándolo a Él. Imítenme a mí, véanme a mí, que yo soy manso y humilde de corazón, decía el Señor. Imitémoslo a Él. Él es nuestro modelo a seguir, amado. En todas estas cosas, vivamos así. Y esto da testimonio de que somos hijos de Dios. Cuando
cuando amamos de forma desinteresada, cuando amamos con servicio, sirviendo, sin importar si vamos a recibir algo a cambio. La regla de oro: haz con los demás como te gustaría que hicieran contigo. Este es el reino de Dios, amado. Así es, así son las cosas en el reino de Cristo. Así es como Él quiere que vivamos, no esperando nada a cambio, sino dando y entregándonos por completo, dando todo lo que somos, amado, sabiendo que nuestro principal objetivo es obedecerlo a Él y es agradarlo a Él en todo lo que yo haga, todos los días, amado. Un día a la vez, no se afane por el día de mañana, un día a la vez. Cada día tiene su propio mal. Entonces, enfóquese en resolver los problemas de hoy sin dejar de vivir su vida cristiana como Dios lo manda. Un día a la vez. Ame hoy, entréguese hoy por completo, en servicio, en sacrificio, en amor, completamente. Muy bien. Número 7. ¿Cuál es el ejemplo que se da en el versículo 17 de dar su vida por otro? Bueno, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Es ayudar al hermano que tiene una necesidad material en lugar de ignorarlo, amado. Ya les leo el texto otra vez. Si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano que está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿Cómo, amado? Mi hermano teniendo necesidades y yo no tengo ni una pizca de compasión por la situación que él tiene. Y otros dirán, son sus problemas, yo no tengo nada que ver en eso. Bueno, amado, podríamos pesarlo de muchas formas. Esa respuesta, ¿qué manda Dios? ¿Qué me enseña Dios? Porque si pongo a evaluar su situación, como se suelen resolver las cosas generalmente en este mundo, pues que él vea qué hace con sus problemas, que él vea cómo resuelve. Pero yo como hijo de Dios, amado, sabiendo la situación, enterándome y teniendo alguna forma de ayudar. Amado, ¿cómo podría decir yo que el amor de Dios está en mí si no hago absolutamente nada, teniendo la posibilidad de ayudar y sabiéndolo? Es que a veces no lo sabemos, amado, pero si lo sabemos y tenemos, entonces ayudemos a quien podamos. Amado, Dios es el que pone tanto el querer como el hacer en nosotros. No es algo que nace de usted, es que Dios lo pone en usted. No ignore la voz del Espíritu Santo, amado. El Señor quiere que vivamos y compartamos lo que tenemos, amado. Genuinamente, Dios ama al dador alegre. No dé, amado, no dé nada, no dé absolutamente nada. Si lo va a hacer de mala gana, no lo dé mejor. Quédese con sus cosas, no lo dé. Mas si usted tiene un corazón alegre, vaya, amado, sea bondadoso, hágale el bien, haga justicia por otros. Utilice la posición que Dios le ha dado para bendecir a otros. Volvamos al texto que dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Está hablando de alguien con bienes materiales, que posee bienes materiales, de alguien que está bien financieramente, hablando de eso. Ahora, amado, no se trata de dinero, de dar dinero. Se trata de que si poseo algo, me ofrezco a ayudar, ya sea un plato de comida, lo que sea, amado. No nos metamos en eso. Lo sabemos, lo conocemos ese tipo de cosas. Y no siempre se trata de dinero. A veces un simple gesto de amabilidad, de acompañamiento, es más que suficiente. Pero sí, amado, si hay necesidad y nosotros poseemos la capacidad de ayudar a otros, hagámoslo. Entonces, una forma de dar mi vida por otra persona es ayudar al hermano que tiene necesidad o necesidades materiales, amado. No ignorarlos. No ignoremos estas situaciones. Amado, Dios está ahí también. No ignoremos eso. No pensemos que Dios no está ahí. Más bien, veamos una oportunidad para servir a Dios en esas situaciones. Hay una parte de la palabra, lo habíamos comentado antes. Señor, pero ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre, con sed? Y el Señor les decía que por cuanto se lo hicimos a uno de
de estos, sus pequeños hermanos necesitados, a Él se lo hicimos, amado. Necesitamos empezar a ver a Dios en todas partes. Necesitamos vivir conectados con el Espíritu Santo, amado. Vea la oportunidad de servir a Dios en cada momento de su vida, amado. Que usted sea movido a misericordia y que tenga compasión como la tuvo Cristo. Que nazca genuinamente de usted. No lo haga porque otros le dicen que lo haga. No, no, no. Viva usted de forma agradecida con Dios. Estoy seguro que Dios pondrá esas buenas obras, amado, por todas partes para que nosotros andemos en ellas, como dice en Efesios capítulo 2. El Señor va a mostrar muchas oportunidades para que le podamos servir y para que podamos dar testimonio. A veces con un platito de comida o con un buen gesto, amado, la gente se abre y es un buen momento para hablar de Jesús, para compartirles el amor de Dios. No ignoremos esas situaciones. Si tenemos un vecino, amado, si vemos a alguien en necesidad y si Dios lo pone en nuestro corazón, amado, es que Él es el que lo pone, tanto el querer como el hacer. Él es el que pone estas cosas en nosotros. Son cosas de su reino, de Él. Tener compasión, misericordia, frutos del Espíritu Santo, bondadosos, pacientes, humildes, amado. Estas cosas las hace el Espíritu Santo. Muy bien, creo que ya reflexionamos suficiente. Amado, es que al ignorar la necesidad de otro, demostramos una falta de amor de Dios. Aquí, siguiendo el texto. Demostramos una falta de amor de Dios. No importa, amado, cuán cristiano crea usted que es. Si yo no tengo amor, dice la palabra, no soy nada, nada, absolutamente nada. Amado, esto que estamos viendo es muy importante. Lo habíamos hablado en la clase pasada. A Dios no le vemos. Nadie ha visto a Dios, dice la palabra. A Dios no le vemos, pero sí vemos a nuestro prójimo y podemos aplicar la palabra de Dios en nuestra relación con las personas, viviendo, amado, el segundo gran mandamiento que Jesús nos dejó. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es la ley y los profetas. Eso es todo, amado. Esa es toda la palabra. Eso es todo. No hay más, amado. Es todo. Eso es. Ese es el resumen de todo esto. Amado, vivamos una vida cristiana como a Dios le agrada, viendo las señales de Dios en todas partes. No es que usted está loco ni que es un religioso. No, no, amado. Es el Señor poniendo estas cosas en su corazón. Hay gente que se le olvida esto, amado. Hay gente que se olvida del amor y que piensa que pasar todo el tiempo metido en la iglesia, amado, es suficiente. Y ya les había comentado de aquellas ovejas que van todos los domingos y que asisten a todo, pero no sirven, amado. Gordas de la palabra de Dios, gordas, ovejas de engorde, teniendo palabra de Dios para ayudar a otras personas, para compartir del amor de Cristo, para evangelizar, y no hacen absolutamente nada. Viven solo para ellos, amado. Gente inmadura espiritualmente. Amado, no solo sirvo a Dios en la iglesia, amado, le sirvo a Dios en todas las áreas de mi vida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En todo momento, Cristo está conmigo. No necesito estar en la iglesia para ser un buen cristiano, para hacer lo que Dios me manda. No, 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 no. Yo soy su hijo en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en mi casa, donde sea que yo esté. No necesito estar en un contexto religioso, amado, para darle la gloria a Dios, para vivir el amor que Él me manda. Y la mayoría de veces, amado, siempre nos encontramos en situaciones fuera de la iglesia, amado. Y es ahí donde tenemos que vivir la palabra. Es muy fácil estar dentro de la iglesia y amarnos. Pareciera que todo es más fácil ahí, ¿verdad? Pero el verdadero reto está afuera, con gente que no tiene a Dios en su corazón. Ahí se muestra de lo que estamos hechos, amado. ¿Qué tan maduros somos en Cristo? Y si usted cree o piensa que le cuesta o es difícil para usted, amado, entonces necesitamos orar y necesitamos meditar en la palabra todos los días. Entre más palabra de Dios esté en usted, más va a saber cuál es la voluntad de Dios y cómo debe de actuar. Es que a veces no conocemos la palabra de Dios ni lo que Dios dice, amado, y no podemos ser de esos. Tenemos que vivir la palabra, conociendo quién es nuestro Señor, conociendo a Jesús, conociendo la misión, conociendo qué sigue, qué viene, qué fue, amado. Tenemos que conocer el plan de Dios. Hay gente que le entrega su vida a Cristo, pero no se dispone a aprender, no va a los estudios bíblicos,
bíblicos, no se disipula, no conoce el plan de Dios, solo sabe que ama a Dios y que le gusta quién es Dios, quién es Jesús, pero no le conoce realmente porque no lee la palabra, amado. Entonces viene el momento de la prueba y ¿qué es lo primero que pasa? Parece que volver atrás es lo más sencillo, lo más fácil. Meditemos en esto. Número 8. De otros ejemplos de cómo puede poner la vida por sus hermanos. Bueno, ¿qué opinan ustedes, amado? ¿De qué otra forma podemos ayudar a nuestros hermanos? Yo aquí traje algunas, pero si ustedes quieren comentar algo, si no, yo les comparto las que yo puse aquí. Si me permites, Sí, adelante, Natanael. en efecto, compartir el amor a nuestros prójimos, como bien nos has expuesto, es no ignorar las necesidades de nuestro alrededor. Eso es importantísimo. Es bueno también compartir con mis hermanos y amados, es que si a veces no tenemos la manera o los recursos o los bienes para ayudar, también podemos ser gestores, decir, bueno, yo no puedo quizás en este momento apoyarte, pero sé cómo puedo buscar un canal de ayuda para ti a través de otro hermano, de otra institución, de otros de la iglesia que puedan ayudarlos a salir adelante, ya sea en lo financiero, ya sea en trabajo, ya sea en salud. Creo que ahí se muestra también el interés. El problema radica que a veces nuestros corazones se cierran y decimos, si yo me empiezo a preocupar por mi hermano, se me va a volver una responsabilidad y una carga, y eso es lo malo en nuestros corazones. Eso es lo que tenemos que cuidar, que Dios evite que tengamos esos pensamientos y digamos, no importa, no sé, me va a ocupar una hora atenderlo, me va a ocupar una hora y media prestar mi tiempo, prestar mis oídos, mis manos, hagámoslos. Ese es transmitir el amor a los demás. Muchas gracias, Natanael. Sí, muy bien. Qué interesante, ¿verdad? Hay una parte de la palabra, creo que fue con Pedro, que le dijo a alguien, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Amado, el Espíritu Santo. Una administración de Dios para cambiar la vida de un hombre. Y lo que hablabas, ¿verdad? Demostramos nuestro amor al interesarnos por otros, por ayudar. Tal vez no tengo forma de ayudarte económicamente, por ejemplo, ¿verdad? Pero me comprometo contigo, estoy contigo en ese mismo sentir que tú tienes y busco la manera de ayudarte. Amado, podría hasta hacer una venta de comidas. Te ayudo a cocinar, te ayudo a vender. Son situaciones, amado, son solo ejemplos. El amor se manifiesta de múltiples maneras y siempre habrán diferentes situaciones, pero estoy seguro que Dios quiere que actuemos de una u otra forma, porque esto da testimonio de que somos hijos de Él. Vivir en amor. Yo acá puse escuchar y acompañar en momentos difíciles, compartir el tiempo, recursos y apoyo, perdonar, amado, incluso orar y servir sin esperar nada a cambio. Esto también es poner la vida por sus hermanos. No necesariamente un sacrificio donde la vida de una persona se ponga en juego. Tal vez existirá un caso así, amado, donde alguien se sacrifica por otra persona, pero es muy difícil escuchar o ver un caso así. No que no existan, seguro que hay un hermano en Cristo que lo ha hecho. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo lo hizo, y no por uno, por todos, hasta por los que no creen en Él, amado. Muy bien. Número 9. El segundo mandamiento dice, amar al prójimo como a ti mismo. Un día alguien preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús contestó con la parábola del buen samaritano. Lea Lucas 10 del versículo 30 al 37. ¿Qué dice la palabra? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Amén. Bueno, ya respondiste, ¿verdad? ¿Cuál de las personas en la parábola amó al prójimo, Bella? El samaritano, porque fue el único que se movió
a misericordia. Fue el único que tomó su tiempo, lo llevó con él, vendó sus heridas, estuvo pendiente de que se recuperara e incluso pagó si era necesario algo adicional para su recuperación. Así es, amados, esa es la respuesta. El buen samaritano mostró misericordia y ayudó al herido, amado. Mostró misericordia. 10. Ahí mismo, Bella, ya casi te hago la pregunta porque tú la leíste. Aunque el sacerdote y el levita no golpearon al hombre, podemos decir que eran mejores que los ladrones. ¿Por qué? Bueno, de hecho, se debería de sobreentender que si hablas de un sacerdote o de un levita, que son personas que, entre comillas, ellos debían de haber personificado o haber demostrado ese amor ante esta persona herida, pero por lo contrario, el samaritano, que en aquel entonces era un extranjero, entonces no era bien visto, fue el único que se movió a tener misericordia y poder ayudar a esta persona herida, lo que nos hace ver que no siempre aquel hermano que diga, como lo decías al inicio, amar a Jesús, amar a Dios de boca, realmente lo hace, sino aquel que refleja el amor de Cristo en sus acciones. Entonces puede ser que en lo natural haya personas que no conozcan realmente cómo es Jesús, pero se conmueven o se mueven a misericordia a ayudar a los demás. Y ese es un claro ejemplo para nosotros quienes amamos a Jesús, que el samaritano, siendo alguien que era un extranjero, era un gentil, demostró más misericordia que quienes decían conocer y amar a Dios. Entonces es lo que debemos poner en práctica, que a través de nuestro servicio a nuestros hermanos, y no solamente a nuestros hermanos, sino a todo aquel que nos rodea, podamos demostrar cómo es el amor de Jesús, porque habrá muchas personas que quizás nunca en su vida puedan leer una Biblia, nunca puedan abrir una Biblia, pero qué mejor testimonio que el que nosotros podamos demostrarle. Como una vez alguien me dijo, tal vez nunca nadie abra una Biblia, pero tú puedes hacer una Biblia por esa persona, porque a través de tu ejemplo, de tus acciones, de tu testimonio, estás reflejando lo que él escucha que es Jesús, que es amor. Amén. Gracias, Bella. Amado. Aunque el sacerdote y el levita no lo golpearon, amado, su indiferencia mostró falta de amor. Una falta de amor de Dios completamente. Hicieron mal, amado. ¿Cuán mal hicieron? Incluso podría ser más que el de los ladrones. Esta es una gran enseñanza, amado, que nos muestra sobre cuál es el verdadero amor. ¿Quién es mi prójimo? Esta palabra, amado, nos muestra más allá el amor. Aun cuando diferentes ideologías nos dividen, cuando tenemos diferencias de pensamiento, cuando somos de naciones diferentes, amado. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es, amado, cualquier otra persona. Y sin importar quién sea, amado, acercarme y ayudar. Mostrar el amor de Cristo. ¿Qué veíamos en la clase pasada? ¿Qué fue lo que vimos? Lucas capítulo 6 del 27 al 28. Amen a sus enemigos, hagan el bien a quien los aborrece, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Digo esto, amado, pensando en que tal vez el prójimo que está herido en el suelo, golpeado, sea nuestro enemigo. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Qué decisión tomaré? ¿Qué haré? ¿Seré yo como el buen samaritano? Bueno, reflexionemos, amado. La vida da muchas vueltas. Tengamos el corazón de Cristo y veamos a la gente como Cristo la ve, con amor, esperando en que algún día ellos corran a los brazos de Él, a sus pies. Dios no quiere que nadie se pierda, amado, sino que todos reciban la vida eterna. Por supuesto que aquí el sacerdote, siendo un hombre de Dios y un levita que sirve dentro del templo, amado, los levitas, si mal no recuerdo, son los que servían con la música, amado. Jesús está hablando acá de dos ministros. Qué fuerte, ¿verdad? Bueno, reflexionemos en esto. Continuamos acá en el texto. Ya casi terminamos, amados. Aunque pareciera no ser tan grave, la indiferencia hacia otros es otro tipo de maltrato porque demuestra la falta de amor por ellos. El samaritano no era vecino de aquel lugar como los otros. El samaritano no era de ahí, no era su tierra, pero sintió compasión y una responsabilidad para ayudar al herido. Entendió que su prójimo era cualquier persona necesitada que Dios puso en su camino. Alguien ha resumido la actitud de los personajes de la parábola así. Ve qué interesante esto que trae este material, amado. Los ladrones, lo que es tuyo,
mío es nuestro. El sacerdote y el levita, lo que es nuestro es nuestro. El samaritano, lo que es mío es tuyo. Esto, amado, aquí tipifica a Cristo. Ese es Cristo, amado. Lo que es mío es tuyo. Y como nosotros debemos imitar a Cristo, estos deberíamos de ser nosotros. Lo que es mío es tuyo. Amado, así vivía la iglesia primitiva, o la primera iglesia, como usted quiera decirlo. Así eran los hermanos de la iglesia de antes. Se compartían todo. Lo que es mío es tuyo. ¿Cuánta falta hace y cuánto debemos de aprender de la iglesia de Hechos? ¿Ya usted leyó Hechos de los Apóstoles, amado? Sin duda, espectacular. Una palabra de Dios espectacular. Unos capítulos espectaculares. Hay unos que dicen por ahí que no debió de llamarse los Hechos de los Apóstoles, sino las obras del Espíritu Santo, amado. El Espíritu Santo en acción completamente. En la palabra en Hechos. Amado, si no ha leído los Hechos, vaya a leer. Es espectacular. Cómo el Espíritu Santo trabajaba en la primera iglesia. Podemos ver el amor de Dios en ello. Muy bien. Medite en su relación con otros. Apunte cuál de las tres actitudes mencionadas arriba describe mejor su relación con su familia, compañeros de trabajo o estudio, hermanos en la iglesia. Es completamente personal, amado. No tiene que decir nada. Y si me tratan mal, bueno, cualquiera que se propone hacer el bien no debería de esperar que otros quiten las piedras de su camino. Más bien debería aceptar su situación con calma, aun cuando arrojan algunas piedras más. Amado, no paguemos mal por mal, sino que venzamos el mal haciendo el bien. Habrá gente que nos trata mal, que nos humilla, que siempre tiene una palabra de maldición para nosotros. Gente que ni siquiera nos soporta, amado, que odia lo que somos, lo que hacemos. Hay gente así a nuestro alrededor. Pero si yo soy de Cristo, amado, debo de vivir como Él me enseña. Y bueno, habrán extremos, amado, porque sí hay tipos de cosas que usted, si ya es demasiado, ¿verdad? Uno puede denunciar también, ¿verdad? Si ese trato va más allá. No podemos andar consintiendo el maltrato, amado. Es lo que yo quería decir, a donde quería llegar, porque no quiero que tampoco me malinterpreten con que y si me tratan mal, ¿verdad? Yo siento que hay límites, porque yo quería dar un ejemplo en el tema de parejas, amado. Amado, a veces hay que denunciar, perdón, pero hay que decirlo. ¿Cómo es eso de que el hombre maltrata a su esposa con golpes? Por ejemplo, ¿verdad? Son menos los casos, pero también hay hombres que son maltratados por las mujeres. Amado, el amor de Dios no está ahí y Dios no nos ha llamado a eso. Entonces, amados, para aterrizar, yo tengo que tener mi mirada puesta en Jesús. Yo necesito hacer mi parte de lo que Dios me está mandando a hacer. Dar testimonio de que Cristo está en mí. Y hay palabras un poco difíciles, amado, porque Cristo no abrió su boca, no se defendió. Por ahí hay una palabra que dice que si te dan en una mejilla, pon la otra. A ver, para concluir, vivamos como Dios nos enseña, pero entendamos también que hay situaciones, amado, que son denunciables y que para eso existe el Estado, amado. Tampoco vamos a permitir que alguien nos agreda o que una persona agreda a alguien que nosotros amamos, que esa persona pague por su agresión. Para eso hay un juicio humano acá. Ya Dios tratará con esa persona por aparte, de forma espiritual, pero aquí en la tierra también. Aquí en la tierra hay una justicia que es humana. Entonces, amados, si hay una situación denunciable, usted tampoco se la calle, ya sea para ayudarse usted o para ayudar a otra persona, amado, porque el amor de Dios también se muestra en esas cosas. Bueno, era lo que quería decir. Tal vez no profundicé tanto y tal vez hay que hablar un poco más de este tema, porque el amor es sufrido, dice la palabra en Corintios 13, la que compartía Natanael. Si nos ponemos a leer esa palabra, pues nos vamos a dar cuenta que el amor es sufrido también. Dice que todo lo soporta, siempre enfocados en agradar a Cristo y en tener dominio propio, porque por supuesto esta carne quiere vengarse, amado, quiere regresar mal por mal, pero dice la palabra, venzan el mal con el bien. También hay otra palabra que dice, no se cansen de hacer el bien. Podría llegar a ser cansado, amado, pero el Señor nos invita a que resistamos. No se canse, no se canse. Pensemos en ese tiempo, como yo les comentaba en la clase pasada, amado. Pensemos en el momento en el que Cristo nos llame al frente y que nos diga, siervo fiel, lo hiciste bien. Bueno, amado, quedémonos con eso. Vamos a continuar. Creo que se entendió. Número 11. Lea Romanos 12, versículo 17 al 21. ¿Cómo debemos responder a los que nos tratan mal?
mal según los siguientes versículos. Ok, aquí Dios nos está enseñando, amado, cómo debemos responder. Tomemos en cuenta esta palabra. Siempre, más allá de lo que una persona pueda decir, ¿verdad? Porque a veces intentamos justificar nuestra humanidad. Y amado, enfoquémonos en Cristo. Enfoquémonos en lo que dice Él, en su palabra, en su enseñanza, porque esto trae bendición a nosotros también. Entonces, ¿cómo debemos responder a los que nos tratan mal? ¿Qué dice la palabra? Del 17 al 21. Quien sea que la lea, que lo lea hasta el 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino venced con el bien el mal. Amén. Amén. ¿Cómo debemos responder a los que nos tratan mal? Según los siguientes versículos, amado. Bueno, en el 17 hablaba de no pagar mal por mal. Vea que es bíblico todo esto, es bíblico. En el 18 dice vivir en paz con todos. En el 19 el Señor nos enseña no se venguen, no vengarse. Dejen lugar a mí, dejen lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuándo es el día de la venganza del Señor? Bueno, ese es el día de su venida, amado. Podemos verlo en la Revelación, en el capítulo donde aparece el jinete del caballo blanco. O también, paralelamente a ese texto, podemos acompañarlo, podemos leer Isaías 63, donde vemos el día de la venganza. Amado, dé lugar a la ira de Dios. Ya lo habíamos comentado antes. Nosotros tenemos pecado y Dios no quiere que nosotros nos contaminemos con la venganza, amado. Es que Dios es santo, por eso Él puede tomarla. Él es justo, amado. Toda su venganza parte de la justicia. Nosotros no, somos pecadores. Dios no quiere que nos venguemos porque quiere proteger nuestro corazón de la venganza, porque nuestra venganza viene de otra cosa, amado. Viene completamente del pecado, mientras que la venganza de Él viene de la justicia. Es así como yo lo entiendo, amado. Por eso Él nos dice que no nos venguemos para nada, amado. No se vengue. Deje lugar a la ira de Dios y a los juicios de Dios. Hay libros, amado, donde todo lo que hacemos queda, como dicen en acta, escrito, por escrito, todo. No se le pasa nada a Dios. Y dice la palabra en la Revelación que todos los libros fueron abiertos y las personas fueron juzgadas por lo que estaba escrito en esos libros. Entonces, amado, dé lugar a la ira y al juicio de Dios. Muy bien. Y en el 21 dice una palabra súper importante: vencer el mal con el bien. Muy bien, amados. Dice alto. ¿Ha logrado vencer la maldad haciendo el bien? Si la respuesta es no, ¿con quién tiene conflicto? Eso es personal, amado. Eso es personal. ¿Qué bien puede hacer esta semana para vencer la maldad en esta relación tensa? Eso es completamente personal, amado. Entonces, si usted tiene una situación ahí, tal vez el Señor le está haciendo un llamado a solucionar ese problema que tiene. Muy bien, vamos acá rápidamente para crecer. Vemos que el material nos sigue invitando a leer la palabra. Ahora dice que Romanos 12, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas y segunda de Pedro del 1 al 3. Un capítulo por día. Vea que tiene para toda la semana, amado. Muy importante. Y bueno, si ya usted tiene su estudio de la Biblia, muy bien, amado, excelente. Continúe así, continúe por ese camino. El versículo a memorizar es primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Esa es la palabra de la semana, amado, a memorizar. Amor, amor, amor al prójimo. Este nuevo volumen 3 trata sobre el amor al prójimo. Y vean qué profundo, vean cómo nos ha tocado el Espíritu Santo. Esto toca profundamente nuestro corazón porque es nuestro diario vivir con los hermanos en Cristo, con nuestros amigos, en el trabajo, con la gente que nos rodea, con nuestra familia. Esto toca profundamente nuestro corazón. Para pensar, el amor no es un mero sentimiento, sino que incluye un acto de voluntad.
voluntad. Mateo 5:43-48 describe cómo Dios hace salir el sol sobre los buenos y también sobre los malos. Nos manda a amar a nuestros enemigos igual que a nuestros amigos. Versículo 44-46. Eso está en Mateo 5, amado. No lo vamos a leer, pero usted lo puede leer en su casa. Esto significa perdonarlos, orar por ellos y hacer el bien cuando se presenta la oportunidad. Vea qué interesante, vea qué importante. Haga un plan para reconciliarse con las personas con quienes tiene conflicto. Recuerde que la reconciliación incluye el acto de pedir perdón, igual de perdonar. Vea las siguientes lecciones sobre el perdón en el volumen 2. Escriba su plan en una hoja aparte. Vence el mal con el bien. Bella nos compartía su testimonio la clase pasada sobre cómo ella se reconcilió con una persona con la que había tenido conflictos, amado. Hoy el material nos está invitando a reconciliarnos, amado. Si usted tiene una persona con la que tiene que reconciliarse y arreglar situación, amado, póngase en ello, porque eso no nos deja avanzar. Esa raíz de amargura no nos deja avanzar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como hijos de Dios. Muy bien, falso y verdadero, y oramos. El amor entre cristianos es un fuerte mensaje al mundo de que somos hijos de Dios, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. 2. ¿Se puede amar a Dios y odiar a alguien al mismo tiempo? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Muy bien. El verdadero amor se demuestra con hechos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Oramos, amados. Gracias, precioso Dios, por esta clase tan hermosa. Nos sigues enseñando sobre el amor, sobre cómo debemos de relacionarnos con otras personas. Gracias por esta clase, amado. Gracias, Señor. Te doy gracias por la vida de Bella, de Carola, de Victoria, de Natanael, de Elena, de Tania, de Mayra, que estuvieron en esta clase acá en vivo, y también bendecimos a los hermanos que verán esta clase en YouTube, en la repetición. Gracias, precioso Dios. Pon tu amor en nosotros para dar testimonio de ti, de que somos tus hijos, Señor. Acompáñanos, Dios. Bendice nuestra vida, nuestra semana, Señor. Que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido sobre ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.